Buenas noches, mi nombre es Adrián Mauricio Hurtado, soy estudiante y esta es la presentación para la asignatura de Comunicación en la Interculturalidad. En esta presentación hablaremos lo que tiene que ver con la globalización en la educación. Globalización es una palabra que se utiliza mucho en este momento para mostrar diferentes alcances y con significados diferentes. Pero el uso más corriente que se le suele dar al término es para designar el proceso de universalización de la economía y conforme con el cual las distancias físicas y fronteras han permitido buena parte del significado que han tenido en los últimos siglos. También se utiliza el término para designar a algo que acontece en nuestro mundo y que afecta a los países, prácticamente a casi toda la población mundial y a todos los ámbitos de la vida humana, individual y colectiva. De una u otra manera, directa o indirectamente, sentimos sus efectos. Casi todos a veces son nefastos o algo para algunos sectores que son vulnerables y pues sus beneficios muchas veces son para las clases dominantes. Este proceso de globalización es un aspecto particularmente del proceso de la mundialización, que tiene sus inicios a finales del siglo XV, de ahí que se considera fundamental analizar cómo el resultado de un proceso histórico que en las últimas décadas del siglo XX asume unas características particulares bajo el impacto de los profundos cambios tecnológicos que se han producido. De ahí el término globalización. Este término con el que se designa el proceso histórico de interrelación e interdependencia que se ha producido a escala mundial desde las últimas décadas del siglo XX surge relacionado con un proceso económico en el espacio de la organización de las empresas y la comercialización de productos. Esto hace que desde el siglo XV a la parte de la industrialización ha permitido que el ser humano avance no solamente en industria, sino en cultura. Pero también esa globalización permite que las empresas, a través de las comunicaciones, pues tengan un comercio mayormente alto y que tenga un impacto fuerte en las economías. Este término también se toma o se acuña en el marco de la economía dentro de una concepción geoestratégica, es decir, que todas las partes de la expansión de la economía mundial y el desafío tuvieron que afrontar las empresas para actuar en un mercado de esa magnitud. Esta globalización lo que hace es que sea un aspecto del proceso de mundialización que se inicia hace unos años, pero que la caracteriza y se distingue de lo que ha venido aconteciendo a finales desde el siglo XV en la enorme cantidad de capital que circula absoluta libertad. Precisamente en este cambio, en esta forma, algunas de las clases sociales son vulneradas o son limitadas respecto a lo que sucede con ellas. Es decir, la globalización ha permitido que a partir de la economía que se presenta con las empresas, algunos sectores se ven afectados y todo esto como viene hacia la educación. Hacia la educación, pues se considera que esa internalización del capitalismo eh, haga que hacia la educación sea la enseñanza, digamos, hacia las economías, formar a los estudiantes en esas áreas de conocimiento que se necesita para el manejo de las industrias, pero otros también hacia el manejo de la clase obrera. Entonces, esta globalización se entiende, debería entenderse como la manera de formar a un país o de aplicar algunas innovaciones. Pero vemos que pues prácticamente lo que hace es apoyar básicamente a las empresas. Se considera también esta globalización como un proceso que se erige sobre la base de relaciones asimétricas, en el cual es importante diferenciar la dimensión económica y financiera de la tecnológica, y esto nos conduce a una caracterización amplia, pero no revela algunos aspectos sustanciales. De ahí entonces que llegamos a esto que es la sociedad del conocimiento, que hace referencia a las sociedades desarrolladas contemporáneas
destacando el papel crucial que ejerce el conocimiento en la dinámica social hasta el punto de ser uno de sus rasgos principales distintivos. Pero el conocimiento social siempre ha sido un hecho esencial, siempre ha estado en la base de toda actividad humana. El hombre, desde que se conoce con sus inicios, ¿cierto? eh, Fabricaba hachas de piedra y en su saber y muchas de las herramientas que eso hacía lo configuraba en sus prácticas y sus formas de vida. Al hacer el conocimiento el rasgo distintivo de las sociedades modernas desarrolladas, se afirma que este resto de las sociedades que existen han existido utilizando menos del conocimiento y se insinúa que poseen menos. Pero en este sentido, un mínimo rigor intelectual exige cuestionar la relevancia cualitativa del conocimiento que permite diferenciar precisamente estas sociedades anteriores a la nuestra y que a partir de lo que se comunica y a partir de lo que se hace pueden establecer relaciones interculturales, comunicacionales, a partir de compartir conocimientos y de compartir destrezas que permitan que en una sociedad se vaya construyendo como una comunidad y como un país. En esta, en esta sociedad de conocimiento pues se distinguen algunos rasgos, como la exuberancia, que se dispone de mucha y diversidad cantidad de datos y de un volumen de información que por sí mismo en el escenario donde nos movemos todos los días es mucha información de la que se tiene. Otro rasgo es la omnipresencia, es decir, que existen muchos instrumentos de información, o al menos en sus contenidos, los encontramos por todas partes que forman parte del escenario político contemporáneo. Hay una parte de las generaciones en la que habla que crecieron escuchando, digamos, la radio, crecieron escuchando los programas por medio de ese dispositivo y que les permitía, digamos, aprender y estudiar y conocer acerca del mundo. A partir de eso, pues también las comunicaciones actuales se globalizan permitiendo por medio de unos dispositivos en los que puedan en conocer toda información que existe en lo que llamamos hoy la red de Internet, ¿cierto? Ese mismo permite con otros avances y tecnológicos como en el caso de las aeronaves, ¿cierto? De los aviones en los que se puede llegar más rápidamente y no esperar, digamos, unos meses a que llegue una información. Dentro de eso, la sociedad del conocimiento trabaja para que no sea solamente que tenga el conocimiento, sino que aprenda a realizar lo que puede con la tecnología que posee ahora, en este caso del avance. También tenemos en cuenta que la cultura es parte importante y de lo que se debe realizar en las comunidades. Otro aspecto pues, que tiene que ver es con la llamada irradiación. La sociedad de la información también se distingue por la distancia, hoy prácticamente ilimitada, que alcanza el intercambio de mensajes. Las barreras geográficas se difuminan, la distancia física se vuelve relativas, al menos en comparación con el pasado reciente. Ya no se tienen que esperar varios meses para una carta, sino que ya se puede hacer de forma inmediata. Otra parte es su velocidad y multilateralidad. Esta comunicación, aparte, digamos, de que pueda suceder algo, ya es instantáneo. Entonces ya no es preciso esperar unos días, sino que ya se puede llegar al destinatario de una forma rápida y contundente. A partir de esta comunicación, pues la velocidad y la velocidad con la que llega la información ya nos permite que en la educación se pueda tener una interacción y eso lo pudimos ver hace unos 3 años con el inicio de una pandemia en la que el planeta entero utilizó las tecnologías de la información y comunicación para hacerlo. De esto que la sociedad del conocimiento tuvo otros aprendizajes y pudo desarrollar otros tipos de tecnologías basados en su necesidad. Y aquí entonces que esta sociedad del conocimiento pueda tener una interactividad, que es otro rasgo de la sociedad, y que es la diferenciación convencional, ¿cierto? En lo que los nuevos instrumentos permiten pues propagar información y permite que los usuarios ya no sean consumidores, sino creadores de su propio contenido. Y a través de esto en la educación nos ha permitido
que como docentes podamos entregar una información, ya que las nuevas generaciones las pueden tener, pero que nosotros como docentes seamos los garantes de que tenga una utilidad y un significado para sus propias vidas. De aquí que ya las sociedades cada vez más se van eh, tecnificando precisamente para obtener la información, pero hay tanta que se necesita que eso tenga un orden. De aquí entonces de esos rasgos de existe también una desigualdad, precisamente. Se ofrece tanta abundancia de contenidos y tantas posibilidades para la educación y el intercambio entre la gente de todo el mundo, que casi siempre es vista como un remedio o carencia que padece la humanidad. Entonces, de aquí que podemos decir que en esta globalización internalización, podemos decir que se necesita de todas maneras organizar y culturalizar a las comunidades para que la información sea veraz y efectiva. Muchas gracias.